Amigos, qué gusto que nos acompañen, muy buenas noches. Recientemente el tema del TEMEC ha ocupado grandes espacios en la opinión pública. Y es que Estados Unidos y Canadá iniciaron una controversia contra México por los cambios en materia de energía. Para nuestro país el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá es importantísimo. Aporta el 3.8% del PIB nacional, el 18.3% del PIB manufacturero y significa más de 1 millón de empleos directos. Un rubro nodal es el automotriz y como parte sustancial las autopartes. México es el principal proveedor para Estados Unidos. Y esta noche nos acompaña Francisco González Díaz, él es el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, INA, que agrupa todas las compañías de este rubro. Su producción supera los 100,000 millones de dólares anuales y bueno, pues vaya que ha jalado inversión extranjera en los últimos 23 años. ¿Cómo se ve el panorama de este negocio con la crisis y las amenazas al TEMEC? Lo invito a que nos acompañe. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Siempre con mucho gusto estar contigo y con toda tu audiencia. La verdad es un honor estar por acá. Muchas gracias, Francisco. Francisco, pues el rubro del autopartes. Ahora hemos estado escuchando mucho del Tratado de Libre Comercio. Las autopartes son una pieza fundamental en lo que somos, el crecimiento que ha tenido nuestra industria automotriz. ¿Cómo le ha ido a la industria de autopartes en estos tiempos, después de la pandemia, en la pandemia? ¿Cómo se ha recuperado de la pandemia y cómo vamos? Primero nos ha ido muy bien, relativamente primero con el mundo. Somos de los países que ya hemos recuperado la producción que teníamos prepandemia, esto es, ya producimos lo mismo que en 2018 o más inclusive, y no nada más eso, relativamente ya le ganamos más lugares al mundo. Antes éramos quinto lugar, hoy somos cuarto lugar. Entonces, hacia adentro y hacia afuera hemos crecido. Seguimos con un crecimiento fuerte gracias básicamente a dos condiciones. Una, el tratado y dos, los conflictos que existen políticos en el mundo. El tema, por ejemplo, de la irrupción de las cadenas productivas, el tema de Asia con la problemática que ha generado para muchas cadenas productivas, para mucha producción de muchos rubros, ¿les ha afectado o les ha beneficiado para lo que se llama el nearshoring, o sea, producir cerca en este caso, de nuestro acuerdo comercial? Sí ha afectado y en los dos sentidos. La primera parte es negativa porque dices no pueden llegar las partes que necesito para seguir con mi cadena. Recuerdas el año pasado en abril hubo un barco de Taiwán que se quedó estorbando en el canal de Suez. Sí, o sea, no nada más es la guerra. Son varias situaciones que la gente dice, oye, tengo que estar más cerca de mi mercado. Entonces, en ese sentido también los conflictos bélicos y demás han traído problemas en la primera parte del suministro, pero han traído oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas empresas de Oriente, de toda la parte asiática, se están estableciendo en México, están buscando asociaciones en México, están buscando cómo atender este gran mercado desde aquí. ¿La irrupción de las cadenas ha mejorado o todavía? ¿Cuánto tiempo lo tendremos este factor que afecta también, supongo, afecta también a la industria automotriz porque hay plantas que han tenido que detener algunas cadenas productivas? De hecho, 2 de ellas están en paro en estos momentos, pero las buenas noticias es que cada vez falta menos. No tengo bola de cristal para decir exactamente si va a ser diciembre, abril del año que entra, pero sí cada vez falta menos, se está recuperando la diferencia que hay entre lo que se necesita y lo que se tiene, se va cerrando. Cuando hablamos de la industria de autopartes, Francisco, ¿de qué estamos hablando? La gente probablemente entiende un poco que las autopartes mexicanas son importantísimas, vamos a ser el cuarto mundial. ¿Cuántas empresas existen en nuestro país? ¿Qué empleo genera? Son cerca de 2,000 empresas las que están en el país, con una generación de cerca de 1 millón de trabajadores, 877,000 a la fecha de corte. En forma directa tenemos otras empresas que le venden a estas mismas y eso aumenta mucho la posibilidad de la cadena de suministro. Y más que nada somos el principal atractivo para traer las divisas a México. Ganamos más que todo lo que son remesas, más que todo lo que es turismo, más que todo lo que es agricultura. Autopartes es el sector primordial en la relación con Estados Unidos y en el comercio internacional. Ahora, Francisco, el tema económico preocupa, digamos, sobre todo en esta parte del año y lo que viene. Probablemente la primera mitad del 2023 va a ser complicada por el tema de la recesión en los Estados Unidos. ¿Qué están visualizando ustedes para el entorno de la industria de la automotriz y el entorno de la industria de autopartes puntualmente en función de estas proyecciones, de este horizonte que se ve para la economía de los Estados Unidos? Consideramos tener un crecimiento, pero más lento.
El crecimiento debido básicamente a estas situaciones que comentaba, que van a seguir llegando empresas, productos y demás para que México abastezca a todo lo que es el TEMEC, la región TEMEC. Y la segunda muy importante es que el crecimiento en el porcentaje que requiere un vehículo para ser considerado de la región está aumentando. Entonces, por esos dos factores necesitan más piezas. No significa que no vayamos a sentir la recesión y algunos golpes por los aumentos de tasas. En Estados Unidos se compran los autos con crédito, básicamente, sí se usa el crédito por allá, y eso significa que sí va a haber algunos tropiezos. Pero aún así creemos, por el backlog, que significa el retraso que había en la necesidad de automóviles, pueda seguir creciendo en forma muy suave, pero sigue creciendo. ¿Con cuántos automóviles crees que pueda terminar la industria automotriz este año y el próximo? En el caso de Estados Unidos son 17 millones más o menos los que teníamos por allá. Yo creo que van a ser 16 y medio, prepandemia y pandemia. Yo creo que de todos modos sigue en aumento esta parte porque aunque sean menos autos, son más autopartes. Ahora, Francisco, hay un tema que nos preocupa. El tema del TEMEC, el tema de las amenazas, el tema de la controversia por la parte de energía. Hay pues una controversia que ha iniciado Estados Unidos y Canadá contra México. ¿Qué estás visualizando? ¿Cuáles son las posibilidades de que finalmente se resuelva esto en la instancia negociadora? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Nosotros esperamos que se resuelva pronto. Para el 23 esperemos no entrar en paneles. Pongo el otro ejemplo de las autopartes, que ya está concluyendo la parte de paneles, o sea, sí entramos Canadá y México contra Estados Unidos y se va a resolver en noviembre. O sea, ya hay un antecedente donde no nada más está la esperanza, hay muchos antecedentes que dicen que vamos a ganar. Eso se verá hasta noviembre. Pero la parte de energía que iniciaría en septiembre, pues es muy complicada porque trae no nada más los efectos de castigo en aranceles que pudiera llegar a ver a la industria o en general al pueblo, a toda la parte de la economía. También está la parte de las energías limpias que se necesitan para producir. Los grandes armadores tienen firmado un compromiso de energías limpias ante sus accionistas. Si no cumplimos como proveedores de esas grandes empresas con energías limpias, se va a reducir la cantidad de productos que podemos vender. A mí me da un poco de temor el que finalmente la euforia o la confianza que hay por parte del sector gubernamental, de la Secretaría de Economía, no se pueda traducir en que al final de cuentas se evite los paneles. Te voy a decir por qué, porque al final de cuentas pues habría que desmantelar mucho de la visión del proyecto energético que se ha venido implementando por la actual administración. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que va a haber que retomar algunas cosas y volver a lo que son energías limpias de forma más fuerte. Ese para mí es el principal concepto, y energías limpias se requiere capital. Quien lo pueda aportar creo que va a ser en este sentido la iniciativa privada, pero en vez de tener especulaciones, esperemos que se resuelva, porque sí sería muy grave para la industria, sería muy grave para lo que es el crecimiento, para los empleos y todas las repercusiones a mediano plazo que se tiene por el reshoring y nearshoring, que sería limitado. Nos dices, Francisco, que la industria de autopartes somos el cuarto lugar. Éramos el quinto y ahora somos el cuarto. ¿A quién dejamos atrás? Alemania. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. ¿Y quiénes están arriba de nosotros? Tenemos Estados Unidos, China y Japón. Y digamos, podríamos seguir escalando en ese Estados Unidos, ¿qué? China y Japón. China y Japón, tendríamos que desplazar a los japoneses, que son un rival bastante complejo, ¿no? Así es, pero obviamente son brincos que hay que ir dando. Yo creo que estamos en un horizonte todavía de algunos años. Hay que recordar que en México tenemos algo que en muchos lados está escaseando, que es talento. Y en ese sentido tenemos posibilidades de seguir atrayendo industria, porque hay gente lista y preparada para poder participar en los procesos más complicados, cosa que en países como mismo Estados Unidos ya tiene complejidades de la atracción de empleados para las líneas de producción, ni se diga Alemania, ni se diga inclusive China. Entonces creo que tenemos una ventana de oportunidades muy interesante para poder seguir creciendo precisamente gracias al talento mexicano. Cuando hablamos de la industria automotriz, cuando hablamos de la industria de autopartes, hablamos de rubros que les ha ido bien, más allá de que el escenario económico no ha sido fácil. Hay rubros que están más concentrados en el mercado interno, que les ha sido más complicado y les está haciendo más complicado. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿qué tanto les afectan las variables internas aquí, el tema de la inflación? Ya mencionabas el tema de las tasas de interés para Estados Unidos. ¿Para aquí a México qué tanto les afecta? Las variables que más afectan en este momento a la industria nacional de autopartes definitivamente son los problemas de inflación, son los problemas de seguridad y son los problemas de energía.
son los que más están teniendo en cierto horizonte cada una y dependiendo de la geografía donde esté la empresa, más impactos en el posible crecimiento. Simplemente el costo de la energía, ¿no? Francisco, creo que se ha elevado, está por los cielos, ¿no? Así es, el costo y el suministro. Hay empresas que están queriendo llegar y que no tienen capacidades en ciertos lugares de la República para poder dar ese suministro en forma inmediata o, como se decía antes, pues tú te autoabasteces. Entonces también en ese sentido estamos un poco atorados, tenemos la cooperación de la CFE en ese sentido, pero se necesita, la verdad, trabajos titánicos porque el crecimiento es muy fuerte. Sí. Entonces se necesita doble esfuerzo por parte de todos. Ahora, en el caso de la industria de autopartes, ¿dónde somos líderes? ¿En qué autopartes somos donde pintamos más? Bueno, tenemos la parte de arneses, tenemos la parte, por supuesto, de todo lo que viene siendo la parte de metalmecánica en general, me iba a poner en específico en algunas partes, pero en la parte metalmecánica, electrónica, somos muy, muy fuertes. En la parte de hule, en llantas, también tenemos muy buena presencia. Y recordar que es una industria que está en todo. Y esto significa que tenemos la parte textil, la parte plásticos. En plásticos importamos mucho para seguir produciendo y hacer los terminados de tableros y demás, pero tenemos capacidades también en la parte de telas, en la parte de pieles, en una serie de puntos que podemos decir que en México se puede armar un coche de defensa a defensa, porque tenemos toda la cadena de proveeduría en México. ¿Y dónde más se asientan en la República Mexicana? ¿Dónde hay más empresas autoparteras? ¿En la frontera? Coahuila es el estado donde más empresas de autopartes ha habido desde hace muchos años. Llama la atención también Guanajuato, la parte centro, sí. Nuevo León, Chihuahua. No quiero dejar fuera ninguno porque luego vienen los reclamos, pero son los porcentajes que están fuertes en este momento. También tenemos obviamente en el centro, Estado de México, Puebla. Hay buenas concentraciones, ni se diga todo el Bajío. El Bajío repunta de una forma impresionante. Me queda claro que pues, se concentra mucho la industria de autopartes donde está la producción automotriz, ¿verdad? O sea, sí hay una relación uno a uno, ¿verdad? De donde está la industria final, la terminal, y donde está la industria de autopartes, ¿verdad? Es correcto. Tenemos pocos asociados que estén en estados donde no hay armadora o que estén en algún estado, muchas veces es el vecino, hablemos de Tlaxcala con Puebla, hablemos de algunos estados vecinos que definitivamente Zacatecas, Aguascalientes, que tienen proveeduría hacia el estado por cuestión de carreteras, pero está concentrado en el spot, en el lugar donde están las armadoras. Bueno, pues una industria que se empujó desde hace muchos años, Francisco, y que hoy es una realidad para México, ¿no? En cuanto a la generación de riqueza que genera, ¿verdad? Así es, y aparte que somos de los mejores del mundo, no nada más por el número que tenemos, sino por el benchmark. Aquí se producen autos alemanes, americanos, coreanos, japoneses, chinos, y eso te permite tener el mejor nivel de calidad, porque cada uno te pide algo distinto, y para cumplir con todos tienes que ser el mejor. Bueno, Francisco, un placer. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco. Muy buenas noches. Buenas noches. Evidentemente, las autopartes es uno de los sectores ganadores con el TEMEC en los últimos 20 años. La pandemia, además, abre oportunidades para que dicho negocio siga su avance al traer a la zona mucha producción que se ha generado en Asia. Para ello es importantísimo preservar el TEMEC y evitar que el conflicto con Estados Unidos y Canadá llegue a un panel con riesgo de represalias comerciales con nuestro país. Además, el escenario económico inmediato no se ve nada fácil, dada una posible recesión en Estados Unidos. Te invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.